Hola, hoy resolveremos los siguientes ejemplos sobre operaciones con funciones. Observemos los gastos de mano de obra de enero a julio del 2016 del edificio Lima y Residencial Cerquén. La pregunta es, ¿bastará sumar las cantidades por mes o habrá que definir en qué mes únicamente se podrá sumar? Observamos que para determinar los gastos en conjunto solamente se puede determinar desde febrero a mayo. En enero no es posible porque no tenemos la información sobre los gastos del edificio Lima. Entonces, ¿cuándo es posible determinar los gastos? Cuando estas gráficas tengan un dominio en común. En este caso, de febrero a mayo. Tomando esas consideraciones, vamos a dar algunas sugerencias para realizar las operaciones con funciones, que en este caso son los saberes previos. Por ejemplo, ¿cómo realizar las operaciones con funciones? ¿Qué recomendaciones debemos seguir? Entonces vamos a darles, en este caso, 3 pasos muy importantes. El primer paso es determine el dominio de las funciones dadas. Segundo paso, determine el dominio de la función solicitada. En este caso puede ser la suma, la resta, el producto o el cociente. Y por último, se va a determinar la regla de correspondencia de la función solicitada. Entonces, con estos saberes previos vamos a iniciar con un primer ejemplo, donde nos dan las funciones, nos dan su regla de correspondencia de esas funciones y nos piden que a partir de ello determinemos la regla de correspondencia de una nueva función que es f más g. Recordemos los pasos anteriores, entonces vamos a la solución. El primer paso es determinar el dominio de las funciones. La primera función es la función, en este caso una función cuadrática, la función f, que en este caso estamos observando su regla de correspondencia. Observamos que no hay una restricción para esta función, por lo tanto su dominio es todos los reales. La segunda función, cuya regla de correspondencia es g, y es una raíz, en este caso esta raíz de índice par, solo existe si este argumento o la restricción es mayor o igual que 0. Por lo tanto, representando en la recta real, tenemos que el dominio sería desde menos un medio cerrado hasta más infinito. Una vez obtenidos los dos dominios, ya podemos determinar el dominio de la función solicitada, que en este caso es la función suma. Recordemos que por definición se obtiene intersectando los dominios de cada una de las funciones. Colocamos entonces el dominio de la función f y el dominio de la función g. Efectuamos la operación y obtenemos que el dominio de la función suma es de menos un medio a más infinito. Ahora, una vez que tenemos la suma de las funciones, una vez obtenido el dominio de la función suma, vamos ya a un tercer paso a determinar la regla de correspondencia de dicha función. Para ello, recordemos la regla de correspondencia de la función f y la regla de correspondencia de la función g. Recordemos cómo se define la regla de correspondencia de la función suma. Es sumar cada una de las reglas de correspondencia. Reemplazamos y obtenemos la regla de correspondencia para la función
suma. Con lo cual hemos concluido con el primer ejemplo. Un segundo ejemplo es similar al anterior. Nos dan las dos funciones, nos dan su regla de correspondencia de cada una de esas funciones y me piden que determine la regla de correspondencia de la función f menos g. Entonces recordemos, el proceso es seguir la secuencia con los tres pasos anteriores. Paso número 1, determine el dominio de las funciones. En este caso, tenemos la función f con su regla de correspondencia. Observamos que hay una división, 1 entre x más 1. El denominador no puede ser 0. Por lo tanto, su dominio sería todos los reales, quitándole aquel valor que hace 0 al denominador. La regla de correspondencia de la función g, observamos que es una raíz cuadrada. Como es una raíz cuadrada, solamente existe esta raíz cuando x más 2 sea mayor o igual que 0. Al resolverlo y representarlo en la recta real, obtenemos que el dominio de la función g es de menos 2 a más infinito. Una vez obtenidos los dominios de cada una de estas funciones, podemos ya determinar el dominio de la función que nos están pidiendo, que es la función resta. Recordemos por definición, el dominio de la función resta es la intersección de los dominios, que en este caso la función f, intersectado con el dominio de la función g. Efectuamos la operación y observamos que esa intersección es desde menos 2 a más infinito sin tomar el menos 1. Y por último, el tercer paso es determinar la regla de correspondencia de esa función llamada función resta. Observamos la regla de correspondencia de la función f, la regla de correspondencia de la función g, y recordemos la definición de la función resta, que es restar cada uno de su regla de correspondencia. Reemplacemos entonces función f, cuya regla de correspondencia es esta primera expresión, menos la regla de correspondencia de la función g. Con lo cual estamos concluyendo con un segundo ejemplo. Ahora, continuando con el desarrollo, vamos a dar un tercer ejemplo. Dadas las funciones f y g y también sus reglas de correspondencia, me piden que determine la regla de correspondencia de una nueva función llamada producto. Se debe seguir la secuencia anterior, similar a los ejercicios anteriores, que es primero determinar el dominio de las funciones. Observamos que la primera regla de correspondencia para la función f es una raíz de índice par, por lo tanto solo existe cuando este argumento sea mayor o igual que 0. Al resolverlo y representarlo en la recta real, observamos que el dominio de la función f es desde 1 hasta más infinito. Observamos la regla de correspondencia a la función g y observamos que hay un denominador. Y dentro del denominador está una raíz. El denominador no puede ser 0 y por ser raíz de índice par debe ser mayor que 0. Al resolverlo, representamos en la recta real y obtenemos que el dominio para la función g sería desde menos infinito hasta 3, abierto. Con lo cual, ya tenemos el dominio de ambas funciones. Podemos ahora seguir con el segundo paso para determinar el dominio de la función producto. Por definición, se define como el dominio de f intersectado con el dominio de g. Esto es, recordemos por definición. Reemplazamos los valores
efectuamos las operaciones, lo representamos en la recta real y observamos que dicha intersección es desde 1 cerrado hasta 3 abierto. Y por último, para terminar con este ejercicio, es determinar la regla de correspondencia de la función producto. Recordemos que por definición tenemos la regla de correspondencia de ambas funciones y la definición del producto, que implica que la regla de correspondencia del producto es el producto de la regla de correspondencia de f por la regla de correspondencia de g. Reemplazamos y ahora ya obtenemos la regla de correspondencia de esta nueva función llamada producto. Si recordamos, ya trabajamos la función suma, la función resta y la función producto. Pero dentro de nuestro proceso nos falta una operación más, que es la operación división. Por lo tanto, en este último ejemplo, dadas las funciones f y g con regla de correspondencia, me piden que determine la regla de correspondencia de una nueva función llamada división. Seguimos los procesos anteriores. El primer paso era determinar los dominios de las funciones. Tenemos la regla de correspondencia de la función f, es una cuadrática, por lo tanto su dominio es todos los reales. Para la función g es una raíz de índice par. Recordemos que para que exista esta raíz, la restricción debe ser mayor o igual que 0. Desarrollándolo y representándolo en la recta real, obtenemos que el dominio es desde menos infinito hasta un medio. Obtenido ya los dos dominios, tanto para la función f y g, podemos determinar el dominio de la función cociente. Con una aclaración importante, que al hacer el cociente hay un denominador. Por lo tanto, ese denominador no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0. Entonces, colocamos el dominio de f, el dominio de g, lo intersectamos y debemos quitarle aquellos valores que hace que la función g que está en el denominador sea diferente de 0. Desarrollamos y obtenemos que el dominio para la función cociente es desde menos infinito hasta un medio menos un medio. Eso quiere decir que el un medio no se va a considerar. Se puede escribir entonces desde menos infinito hasta un medio abierto. Y por último, vamos a determinar la regla de correspondencia para esta operación llamada función cociente. Tenemos la regla de correspondencia de la función f, la regla de correspondencia de la función g y la definición del cociente. Reemplazamos cada una de las reglas de correspondencia y obtenemos la regla de correspondencia para la función cociente. Espero que les sirva de provecho. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.